Gracias por conectarte a la entrevista con Giovanna Campos por radioyucatanfm.com.mx. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a la entrevista. Y bueno, esta tarde tenemos una invitada que pues la vemos por todos lados, la escuchamos y la temática que ella está exponiéndole a la sociedad es algo que pues es una deuda social que teníamos, ¿no? Son temas de género, son temas feministas, son temas que hoy día están haciéndole mucha justicia social, sobre todo a la mujer. Y bueno, tenemos hoy a la fundadora de UADY Sin Acoso, Rosa Cruz Pech. Muchas gracias. No, Rosa a ti por Cruz. la invitación, por este espacio y por la presentación, ¿eh? Así es, me gusta de que es justicia para nosotras porque sí, sí lo es. Sí, sí lo es, porque además la justicia ha sido omisa, pero no solamente ha sido omisa por voluntad propia, sino por invisibilización. Todo esto que Sí. estamos hoy viendo y escuchando de parte de tu generación, pues a la mía la llena pues, de esperanza, porque creemos que, y no hablo solo a título mío, sino de mi generación, porque lo hablo mucho con mi generación, con mis amigas. Creemos que, bueno, que hubo mucho desconocimiento. No me quiero imaginar nuestras madres y abuelas, ¿no? El Sí, oscurantismo en el que vivieran. sí, la violencia, la impunidad. Pero bueno, estamos avanzando y creo que tanto a ti como a nuestras generaciones les estamos haciendo justicia a nuestras ancestras, ¿no? Como Sí, dirían. Y eso es lo sí. importante, el romper el hechizo, la maldición que nos han impuesto por ser mujeres. Y lo importante que muchas otras nuevas generaciones lo están entendiendo. Y a mí me toca ir a secundarias, a primarias, a prepas, para hablar del tema y te sorprende saber que ya lo saben. O sea, tú vas a aclarar dudas, una que otra situación, pero en realidad ya saben qué es feminismo, qué es sororidad, qué es género, qué es violencia. O sea, ya te dicen, eso está mal, o maestra, es que me alzó la falda. Maestra, es que me dijo así. Entonces, eso es muy importante cuando ves que las acciones sí tienen repercusiones positivas hacia nosotras y lo importante que sí es posible crear nuevos mundos seguros para nosotras. Oye, qué interesante eso que dices, ¿no? Sí, sí, sí notamos este despertar, pero creo que si ya estas generaciones que vienen son generaciones que tienen las cosas bastante más claras, que han crecido con estos nuevos Sí, discursos y con estas narrativas, sería muy interesante, ¿no? Que generaciones atrás que todavía tienen poder de decisión, sí, puedan también sensibilizarse al respecto. así es, así es. Sobre todo cuando están en posiciones en las cuales puedan incidir. Creo que eso igual es muy importante, ¿no? El que sean sensibles y que puedan pues accionar ahora sí para dotar de herramientas que a quienes venimos trabajando desde otros espacios como la calle, como la universidad, nos resulte pues más fácil el poder llevar a cabo nuestros proyectos. Porque de repente sí es complicado quienes están en algunos puestos que pueden apoyarte, como todavía no lo entienden, les cuesta, tenemos que hacer doble trabajo, ¿no? Pero bueno, de todos lados es muy importante, el activismo está en la escuela, en la calle, en la casa, en nuestro propio cuerpo, ¿no? En nuestra propia mente, en la familia, es una tarea de todos, de todas las Y personas. en los espacios comunes, ¿no? Sí, Sobre todo aquellos que más nos han violentado, el transporte público, los parques, la plaza, el mercado. así es. Hemos sido históricamente violentadas en los espacios públicos y sería muy interesante que las autoridades dijeran vamos a concientizar a todos los estratos y en todos los espacios hasta el último rincón de que hay muchas prácticas que están normalizadas, que son Sí, incluso que se llama, es que es nuestra cultura. sí. No, la Ah, cultura no es algo que existe ahí, es algo que se claro. practica todos los Y días. algo cambiante, algo Así es, cambiante, no algo que es estático, que no se pueda mover. No, por supuesto que no. así es. Rosa, pues cuéntanos tú, ¿dónde naciste? ¿De dónde vienes? Bueno, yo soy originaria de un municipio que se llama Tecantó, Yucatán. Nací en Izamal, en la ciudad amarilla, en la ciudad de las tres culturas, a las 3 de la tarde, porque el doctor dijo, a las 3 me voy, entonces a las 3 nace porque no voy a estar un momento más en este hospital. Y así nací, soy la tercera hija de mi mamá, se llama igual que yo Rosa Elena.
Vivimos un tiempo en Tecantó, Yucatán, con la familia de mi papá. Hubo ahí algunos conflictos de violencia familiar, como muchas familias de este estado. Nos tuvimos que trasladar al municipio de mi mamá, que es Selle, Yucatán, que se ubica por donde están los cenotes de Jomún, para que tengan una idea. Y ahí estuvimos un año con la familia de mi madre, y posterior a ello, dado que no habían tantas escuelas para estudiar tu secundaria, tan siquiera, y tu prepa y demás, pues venimos aquí a Mérida, ¿no? También mucho que ver la situación familiar, los conflictos que tuvimos en ese momento. Nos trasladamos a Mérida en la búsqueda de crear otro ambiente, otras oportunidades, y de una manera en la cual nosotras como hijas y mi hermano podamos concluir nuestros estudios universitarios, porque era muy, te decía, ¿no? Era muy importante para mi mamá el que seamos independientes, el que tengamos una educación que nos proporcione una profesión y que eso haga que tengamos un espacio laboral seguro, sin que tengamos que depender de una persona y que esa dependencia signifique tener que aguantar violencias porque no te queda de otra, ¿no? Entonces la autonomía era algo a lo que mi mamá siempre apostó y pues ahí vamos, ¿eh? Creo que le estamos cumpliendo su deseo en la Qué medida de lo bueno. posible. Y aquí estamos en Mérida, llevamos ya varios años, ahí en Mayapán, en el oriente de la ciudad. Y bueno, en este transcurso de habitar la ciudad es bastante complejo, ¿no? Cuando vienes de un municipio, cuando vienes, no sé, hay varias aristas, ¿no? El tener un apellido como Pech significaba cierta burla de discriminación, quizá en algunas escuelas, Estigma, tener un apellido. estigma. Ujú, Maya. el que tu familia tenga antecedentes, o sea de una comunidad que bueno, a estas alturas, después de terminar la licenciatura en historia en una escuela sensible a las ciencias sociales, de tener herramientas teóricas, prácticas, pues ya podemos concientizar mucho el tema de la discriminación. Y comentaba, ha sido un proceso muy largo. Vengo de una familia en la cual desde los 11 años he tenido que aprender a trabajar. A pesar de todo el esfuerzo de mi mamá, de mi papá, pues siempre fue necesario, ¿no? Estudié en una escuela de música que me sensibilizó muchísimo con, bueno, el arte es sumamente importante, que tiene mucho que ver también con lo que actualmente hago, que es Guay Sin Acoso, ¿no? El impacto que tuvo una vez que surgió, el decir, bueno, mucha gente te apoyó, pero claro que sí, porque antes de Guay Sin Acoso estaba en colectivos Ok. artísticos, te decía, di clases también, tenía alumnos, estuve en protestas sobre temas de transporte público, en temas que tienen que ver con protestas de migración, con protestas de Yo Soy 132, me tocó en la Preparatoria. preparatoria y yo marché, no sabía muy bien por qué, pero nos dijeron son de artes, vayan, ¿no? Y siempre estuve en esa relación, por supuesto, cuando yo le empiezo a dar el tema de género a todos esos espacios, hubo una buena respuesta, un gran apoyo hacia el trabajo que bien mencionas, que es Wadi Sin Acoso, y también el proceso que pasé en universidad, que pude ser dirigente estudiantil, o sea, consejera estudiantil, pude trabajar de becaria, pude ser consejera académica de la licenciatura o delegada nacional de la licenciatura, hizo que yo entendiera la universidad. Creo que nadie lee los reglamentos, los estatutos, y yo sí leí todo Tú te eso, ¿no? relacionaste con toda Así es, la burocracia, por así y decir, creo que también universitaria. el tema de no sé si decir validación, ¿no? Pero quizá el respeto al proyecto es que muchas de las personas y autoridades de la misma universidad saben que sí es un proyecto genuino, ¿no? O sea, conocen de dónde viene, conocen todas las acciones previas a ello que hice dentro de mi facultad en mi instancia como estudiante. Es decir, algunas autoridades, algunas de la Facultad de Antropología me guardan mucho cariño, ¿no? O sea, hace poquito fui, por ejemplo, y es estar abrazando y saludando, A ¿no? todo A mundo. todo mundo, pues porque conoce, ¿no? Como ya conoce desde dónde Rosita hace esta actividad, la urgencia y sobre todo cuando empiezas a ver que sí está dando resultados un proyecto,
Dices, es cierto, cuando ves que sí está causando una justicia, una reparación del daño, sí está dando o siendo el megáfono para que las compañeras hablen, dicen, o sea, sí es necesario, ¿no? No lo está haciendo desde el querer figurar, no lo está haciendo desde el querer lucrar, no, está respondiendo a una acción que previamente ya había mostrado el querer hacerlo. Y te platicaba que tampoco fue que un día me levanté y dije, ah, yo quiero hacer una organización de género en la UADY. No, por supuesto que como muchas otras compañeras del estado de Yucatán, que ahorita son feministas, que ahorita tienen colectivos, organizaciones, incluso ya formales, no nace de él, un día te levantas y lo quieres. ¿De qué voy a trabajar hoy, no? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué pared voy a pintar hoy? No, nacen de esa rabia de haberlo vivido, ¿no? Nacen desde ese miedo de no saber qué hacer, nace desde esa urgencia de hacer red con gente que sufrió lo mismo que tú, nace desde esa sed de justicia, esa reparación, esa esperanza de que podemos construir otros mundos, ¿no? Demostrar que puedes ser feliz. Y eso es, para mí, representa lo más importante. Entonces, al igual que ellas, yo, Guay Sin Acoso fue el resultado de mis reflexiones, mis preguntas, mis dudas, mis miedos, después de haber sido víctima de una agresión sexual, ¿no? En Mérida, Yucatán, que como muchas otras compañeras lo sufres y dices, ¿por qué? ¿Por qué yo? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué a mí? ¿Y qué fue lo que me hicieron? No, no sé si fue un abuso sexual, si fue una violación, cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, qué se supone que tengo que hacer, a dónde voy, al hospital con la policía, no conocía de fiscalía, no sabía si había un instituto de la mujer o un centro de atención, nada de eso, no sabía pues, qué necesitaba, CURP, acta de nacimiento, nada de eso. Entonces, esa cultura de la denuncia que no tenemos me impidió. Y además el miedo, la vergüenza, el miedo de salir, el miedo de hablar, el miedo de que lo sepan, me llevó pues al fondo, ¿no? A lo más oscuro. Y de ahí rebotar para decir, bueno, creo que ya estuve mucho tiempo acá y es momento, gracias también al apoyo de mi mamá y de mi pareja de aquel momento, Fernando, que fueron quienes me arroparon, me apapacharon, me llevaron ahora sí que a toda la atención emocional, física, social, que me permitió empezar a reflexionar y decir, bueno, hay muchas mujeres que están pasando por esto y yo tengo herramientas para poder ayudar, ¿no? O sea, soy consejera ahorita. ¿Qué puedo hacer? No necesito hacer un gran proyecto, ¿no? Porque a veces te dicen, no, estatal o nacional Cambia el mundo. o a todo el mundo, ¿no? Y a veces las acciones más pequeñas causan impactos grandes. Y la intención, digo, yo puedo hacerlo aquí como consejera, en mi facultad. Y después, pues igual yo lo puedo hacer en la universidad, por eso se llama Wadi Sin Acoso, ¿no? Y Claro. también me leí marketing y todo, ¿eh? El Wadi Sin Acoso fue bien pensado. Pero bueno, empezamos y de ahí, ¿no? El hablar con compañeras que sepan y fue en la búsqueda de respuestas. Creo que la respuesta más importante es no fue tu culpa, Rosa, no es un caso aislado, o sea, muchas mujeres lo están viviendo, lo vivieron. Y la lección que yo siempre he querido dar es que después de una agresión sexual puedes ser feliz, ¿no? Es decir, a veces me toca dar conferencias y yo soy muy risueña y muy divertida, ¿no? Y tú dices, estás mintiendo, Rosa. No, porque no estás llorando. Y es no, o sea, no toda la vida vas a llorar, ¿no? Creo que lo Ya importante, lloraste. ya lo lloré mucho. Lo importante es la reparación del daño y de eso podemos hablar mucho, de lo que implica la justicia. La justicia siempre lo vemos como lo punitivo, sancionar al agresor. Y en la UADY durante mucho tiempo yo también lo concebí así. Justicia es que lo lleven a la cárcel, que lo expulsen, que lo manden al desierto, que lo desaparezcan. No lo quiero ver, ¿no? Evidentemente, cuando creo Guay Sin Acoso, también asumí la responsabilidad de que pues vas a estar con personas, con sus historias, sus emociones. No puedes lucrar, no puedes lastimarlas, no puedes errar, ¿no? Y me metí a clases de derechos humanos con la maestra Ángeles y en algún momento nos dio clases igual Calicho y otras personalidades y ahí empecé a cuestionarme la justicia.
Y por supuesto que ahora, si me preguntas, justo metimos una nueva propuesta de protocolo a la universidad, en donde la justicia no lo vemos solo con el punitivismo de sancionar al agresor, porque cuando lo vemos desde esa manera nos olvidamos de nuestro individuo importante, que es la víctima. Creemos que cancelando o castigando a uno, ya la otra persona ya tiene Ya, la justicia claro. y la abandonamos. No, no se repara al agredido. Exactamente. Y tenemos que ver la justicia como eso, como una reparación del daño, ¿no? Como el cómo podemos hacer que esta persona que acaba de recibir violencia pueda regresar a la vía pública, a su contexto, pueda ser feliz, pueda convivir, caminar segura, pueda volver a confiar en la sociedad, ¿no? Y por la parte también agresora, también tiene sus derechos humanos, ¿no? Y también viene el cómo podemos, la reinserción social de esta persona, ¿no? Porque partimos de que, bueno, toda la violencia igual se aprende, ¿no? Y viene de algún lado, ¿no? No nacemos con ella. O bueno, eso ya entra para otra discusión, evidentemente. Pero igual el expulsándolo de la universidad no resolvemos nada porque va a ir a otro espacio. Entonces, Otro. ¿cómo podemos en realidad sí terminar con ese problema? Que es como una de las principales reflexiones que estaría muy bueno por ahí tener con las autoridades y qué es lo que hacemos en Guay sin acoso. Empezamos con el acoso, evidentemente, pero después nos llegaron temas de acoso, hostigamiento, abuso, violaciones, discriminación. En Guay sin acoso ya vemos, ahorita estamos intentando entrar al tema de la salud mental dentro de los espacios universitarios, pero sí me asusté. O sea, si me preguntas, me asusté mucho el conocer el contexto real de la universidad, el saber que sí hay muchas rosas ahí Ahí. sufriendo, no sabiendo qué les hicieron, a dónde ir, qué debo de hacer, qué puedo esperar de mi vida. Y parte de lo que yo pasé lo platico con ellas en los espacios en los que voy con Guay sin acoso, precisamente para eso, para decir no están solas, no fue su culpa, miren, muchas lo hemos pasado y tenemos derecho a volver a vivir, a volver a ser felices, a volver a relacionarnos con otras personas. Y eso creo que es como es lo bonito cuando ves que tengo ya una gran red de apoyo y dices, ¿cómo no? O sea, ¿por qué tanta gente te tiene cariño? Es que literal he hablado con cada una, ¿no? Y lo sentimos tan en el fondo que logramos tener una conexión con quienes yo doy talleres y conferencias, ¿no? O sea, no es solo hablar de un tema, sino es hablar de nuestras emociones, o sea, hablar de lo que te está doliendo y eso se agradece. Creo que parte de Guay sin acoso ha sido eso, el que nosotras no vemos números, sino vemos nombres, vemos vivencias, creamos redes, creamos conexión y eso también con el feminismo en Yucatán, ¿no? Las jóvenes estamos haciendo redes, nos encargamos de que tú te sientas segura, de que asimiles que no es tu culpa, buscarte un espacio seguro si no lo tienes. Luego empezamos a mezclar otros temas como nuestras orientaciones, nuestras identidades de género y estamos ahí, luego el tema de la discriminación, nuestros modos de habitar la vida, nuestros cuerpos. Y ya creo que el diálogo y la discusión de la juventud empieza a ampliarse. Empezamos ya a ver a todos nuestros derechos humanos, cosa que si me preguntas, y siempre lo digo, en el 2019, 2018 no era. Cuando yo me paré por primera vez en la universidad y dije, hay que hablar de acoso, y hay que hablar del acoso como una violencia fuerte y no una violencia leve, Ujú. obviamente te ven como la loca, ¿no? O sea, a mí se me decían feminazi, o que odio a los hombres, y era muy feo el tener que pararte y decir, eso está mal, eso es acoso, y que voltees a ver atrás y no hay nadie secundándote, o sea, eres tú, no hay más colectivas, no hay más personas, no hay más diálogo. Y ahora que volteo a ver a la universidad y ahora me toca ir como conferencista o apoyando casos que están pasando, y te digo, escuchar que ya los estudios, o sea, que ya hay colectivas, Ujú. un chorro de colectivas, que ya hay esa sensibilidad, que ya se asumen como feministas, que si una alza la voz tiene Atrás. cientos con ella, ajá,
es muy importante, es decir, ay, sí se está avanzando. El que a veces nos mandan en Waze en acoso, oye, pasó esta situación, queremos denunciar. Ujú. Eh, Órale, qué padre. Ya son ustedes un referente Sí, de protección. fuimos la primera colectiva en Yucatán en empezar a hablar del tema de acoso y hostigamiento en los espacios educativos. Ya había pasado en el centro de la ciudad con el movimiento Me Too, que estaba pasando en el Colmex, en la Escuela Nacional de Antropología y Historia, en de teatro, en el de artes, pero en Yucatán como que no llegaba, no pasaba. Ya existían colectivos feministas, siempre lo he aclarado, sí existían incluso intentos de proyectos sobre acoso en la universidad. El problema, y es a lo que yo hablo cuando me toca asesorar colectivos, organizaciones, es que tenemos que entender que las buenas intenciones no alcanzan para concretar proyectos. O sea, yo un día puedo tener como que el impulso del cielo y quiero cambiar el mundo y quiero ayudar y voy a formar mi colectivo, pero no ahí queda en el querer hacerlo. Es mucha responsabilidad, es el estar 24/7, ¿no? Estoy aquí, luego me voy aquí, el 3 de la mañana estar contestando mensajes o estar yéndote al otro lado del mundo o el estar en constante aprendizaje. ¿No? O sea, mi formación estudié la licenciatura en historia, pero he tenido que leerme temas de derecho, de psicología, de educación, de antropología, de sociología, y he hecho una red de apoyo con personas de mi confianza de la psicología, del derecho, a quienes siempre consulto, a quienes siempre estoy en WhatsApp allá preguntando. Entonces sí es mucho trabajo. En aquel momento yo tenía las herramientas de que ya tenía una participación previa en el espacio público, en manifestaciones, de aquí que siempre se hacen, de Ayotzinapa, del halconazo, de temas sociales, del tema del transporte, que fue mi principal tema cuando era consejera, mi principal demanda. Entonces ya sabía más o menos cómo moverme en ese espacio, en lo público, en la protesta. Ujú. Y también ya conocía, siendo consejera, el espacio universitario. ¿No? Y ser consejera me permitió tener amistades en arquitectura, en medicina. Entonces, cuando yo creo ya el proyecto, ya lo puedo expandir y lo puedo mantener. Ya sé más o menos cómo Te sabes mover en el laberinto de la universidad. exactamente. El problema con muchas colectivas es que sí se forman, pero de repente o no tienen muy claro los objetivos o a veces, como te digo, nos han enseñado igual a hacer proyectos ambiciosos. Quiero dar asesoría legal y psicológica, quiero hacer esto, y de repente no puedes con todo, te rebasa Ujú. y mejor te vas, ¿no? O no sabes cómo guiarlo. Entonces yo siempre cuando tengo que apoyar a la formación digo, no, puedes tener un objetivo y créeme que ese objetivo va a ser muy importante, Cumplirlo ¿no? a cabalidad. Cumplirlo, exacto, ¿no? Y ir gradualmente, este año quiero hacer esto, este otro año me voy a preparar más, dentro de 5 años me veo de esta manera. Y bueno, afortunadamente ahorita ya hay grandes proyectos dentro de la universidad, ya incluso red de colectivas de la UADY, colectivas de feministas. En el 2020, cuando sufro en amenazas por Guay sin acoso, eh, se creó una red, o sea, fui yo de facultad en facultad para dar conferencias y hacer tendederos de denuncias. Ya cuando me agreden, o sea, dañan el coche de mi papá y me mandan mensajes por Facebook diciéndome que me van a volver a violar y que esta vez no me van a dejar viva, que me van a matar. Obviamente el pánico entró nuevamente en mí, pero, o sea, yo me encerré otra vez a llorar y a tener como mucho miedo, pero detrás de eso ya no estaba sola, ¿no? Como cuando alguien me Como la... agredió. Ajá, esa vez tenía mucha gente, muchos colectivos, muchas amistades, en que justo se expandió más, ayudándome, diciéndome, no estás sola, estamos contigo, me buscaron medidas de protección, de ciertamente reparación del daño, creé redes de apoyo fuertes, y eso es lo importante actualmente, el dotar de redes de apoyo a las mujeres que lo puedan necesitar, el demostrar que no estamos solas, porque la principal estrategia siempre va a ser el dejarnos solas, el que nos rompamos, el que nos peleemos, nos enemistemos, no nos entendamos, porque así solas cualquiera nos puede atacar, Es ¿no? más vulnerable. Somos vulnerables. De ahí que el feminismo actual es vamos a crear redes, vamos a ayudar. Y yo reconozco enormemente esa responsabilidad que asumen todas esas colectivas, todas esas organizaciones o personas en particular de aventarse un trabajo no remunerado,
un trabajo de tiempo completo, un trabajo que implica un esfuerzo no solo económico y de tiempo, sino también un emocional, Emocional. el constantemente leer las mismas historias, los mismos antecedentes, la misma impunidad, el escuchar que por un lado digan, no, la fiscalía o el Estado más seguro, y por el otro ver las calles diciendo impunidad, o escuchar los casos diciendo, pues yo fui a la fiscalía con todos mis documentos en orden y pues no me atendieron, ¿no? O yo tengo miedo, o mi agresor está muy bien posicionado. Todo eso que debe ser responsabilidad del Estado, el acceso, ciertamente una parte de la justicia, no hay. Entonces, ¿quiénes están haciendo esa justicia? Las colectivas feministas son quienes se están ocupando de una tarea que le corresponde a otros agentes, ¿no? Y es muy cansado, y yo por eso cada que se manifiestan, cada que estamos con ellas nos manifestamos, es un desgaste, pero no hay lugar seguro o no conozco otro lugar más seguro que una manifestación feminista, ¿no? Es, Rosa, ¿y tú cómo despiertas a este tema de los derechos? Más allá del simple hecho de decir, bueno, sufrí una agresión y eso hizo que yo tuviera que tomar cartas en el asunto, claro. porque bueno, evidentemente afuera no nada más la sensibilidad para entenderlo, sino que tú misma no entendías lo que te pasó. Sí. Previo a esto, de dónde viene tu búsqueda por justicia, por igualdad, por esto? El nombre de tu colectiva es muy ilustrativo, sin acoso. Sí, guay sin acoso. Pues mira de muchos años para atrás, ¿no? Como en muchas familias, la mía igual estaba llena de violencia familiar, violencia intrafamiliar. O sea, creo que sí creces viendo y normalizando la violencia, ¿no? O sea, o de tu familia, o de tu vecino, o en la tele, o bueno, en todos lados. Y eso, bueno, en aquel momento no sabía qué nombre ponerle y yo lo creía que era normal, decía, o sea, tú dices, creo que todas las familias viven este Viven así. tipo así, ¿no? Es lo común. Y luego te das cuenta que no, luego te das cuenta que no es cierto, no es normal la violencia, los golpes, los insultos, los llantos. Y de ahí sabes que está mal, pero pues en realidad no sabes qué es, cómo se llama, hasta que pues sufrí la agresión que empecé de manera autogestiva, ¿no? A leer y a tomar cursos sobre estos temas, como que fui haciéndome una autoevaluación de todo el camino recorrido y digo, ok, todo el tiempo he estado rodeada de esta violencia O sea, empezaste a decir y esta es esto era violencia violencia. comunitaria, esta es violencia económica, esta es violencia patrimonial, esta es violencia física, esto es psicológico, o sea, decir, o sea, literal, tengo ejemplos de cada una de la violencia, ¿no? O ya le he experimentado, solo no sabía que era No le violencia. ponías nombre. Oye, Rosa, ¿y qué fue lo que te ocurrió a ti? Entonces, sería muy importante Sí, exponerlo porque, como dices, no, hasta que no se nombra no existe. Y sí, los peligros que hay además, ah, porque hay muy poca conciencia del peligro a veces que se corre, ¿no? Yo, por ejemplo, en estos casos del Me Too, leyendo, el patrón de agresión se repite. sí, Es muy parecido la violencia que han sufrido la mayoría de las jóvenes e incluso los jóvenes cuando es el caso, tiene características y elementos similares. ¿Qué te pasó a ti? sí, sí es real y a mí me costó mucho entender eso y decirlo, ¿no? El saber la importancia de hablarlo. Yo me gustaba como mucho y me gusta mucho como ir a los bares, escuchar música, convivir con tus amistades. Y en algún momento fui a un bar de esta ciudad y empiezo como a tomar cerveza, tus bebidas, empiezas a bailar y en algún punto me empiezo a marear, ¿no? Y tú conoces tu cuerpo, tú sabes cuando te estás mareando porque ya te excediste de las copas, o sea, ya eres consciente, ¿no? Y en aquel momento yo dije, me estoy mareando, no entiendo por qué, si todavía es como muy temprano, ¿no? Y te digo, pude haber llamado a alguien, pude haberle dicho a mis compañeras, me estoy mareando, pero lo más que se me ocurrió es, ya me voy porque me siento mal, quiero dormir, no quiero acostarme, sientes como se te empieza a ir las fuerzas y pedí un transporte a través de una plataforma
salgo a la puerta del lugar para esperar en mi transporte y escucho que me digan servicio, Rosa, y me subo pensando que sí. Y en ese momento lo único que pude ver era dos personas en un coche, ¿no? Y en ese momento, no sé si fue lo que me habrán puesto en la bebida, fueron los nervios del momento, que perdí la voz, perdí las fuerzas, perdí la vista, no sé, como es una desesperación de que quieres gritar y no te sale la voz, quieres correr y no te salen las fuerzas, de que ya sabes lo que viene y no quieres que venga eso. Y más allá de lo que te van a hacer a ti, tu familia, ¿no? O sea, ¿qué me va a pasar? O sea, ¿me van a matar? ¿Solo van a abusar de mí? ¿Me van a golpear? O sea, ¿me van a vender? O sea, toda esa posibilidad se te viene a la mente. Y mi familia, mi sobrina, mi mamá, mi papá, van a llorar, me van a sufrir mucho, yo no quiero. Evidentemente, pues ya pierdes las fuerzas, yo perdí el conocimiento. Te decía, ¿no? No sé si me bajaron en algún lugar, me volvieron a subir al coche o todo el tiempo estuvimos en el mismo coche. Solo pasa que pasa el tiempo, empiezo como que a poder abrir los ojos, empiezo a ver que puedo mover un poco los dedos. Cuando me despierto, estoy enfrente, encima de una persona en un coche y veo que estamos en un semáforo. Entonces decido como, veo que sí puedo alcanzar a la puerta, aprovechando que es un espacio como visible. Entonces abro la puerta y de ahí me voy corriendo, ¿no? Y corro, corro. Si tú me preguntas dónde estaba, no tengo idea. En cómo llegué a la casa de mis papás, tampoco tengo idea porque está del otro lado de mi casa, ¿no? Pero yo corrí, corrí y llegué a casa de mis papás y entré. Como te dije, una violación puede pasar en 5 minutos, una violación puede que no te deje golpes, sangres, puedes estar enterita y puede pasar la violación, ¿no? Y yo entro, voy al baño, me pongo a llorar, le mando mensaje en otro teléfono a quien era mi pareja, le digo, necesito que vengas, él estaba de viaje en Quintana Roo en una gira y le dije, necesito que regrese, regresó y no le pude decir a mi familia lo que me pasó, porque no sé si me van a creer, ¿no? O sea, evidentemente sí me van a creer, pero ¿cómo le van a creer que acabas de sufrir una violación cuando no tienes golpes, no tienes rasguños, no tienes sangre, no tienes absolutamente nada, ¿no? No Estás hay hablando, no hay huellas. huellas. Luego me ganó la vergüenza, o te decía el no saber, o sea, ¿qué me pasó? ¿Fue una violación? ¿Fue un abuso sexual? ¿Cuál es la diferencia de uno a lo otro? ¿En qué se supone que tengo que hacer? ¿A dónde voy? Y todo un año me llevó. Y ese año, pues te decía, fue un año muy difícil en el que pues me golpeaba, me jalaba el cabello, me Te pellizcaba, me autolesionabas. autolesionaba, sí. No comía, bajé mucho de peso, tenía ataques de pánico, de ansiedad, creía que en algún momento alguien de la calle se iba a acercar y me iba a volver a subir, o en las noches sentía que alguien se iba a subir encima de mí. Muchas cosas muy, muy dolosas que pasa a una mujer después, ¿no? Siempre he dicho que una agresión sexual inicia con el daño, pero dura todo un proceso, ¿no? No para Digo, en el momento en el cual se no, acaba. claro. Quizá solo duró 5 minutos o media hora lo que me hicieron, pero todo lo que contrajo, pues hasta el día de hoy que te decía, ¿no? Que todavía tengo algunas cuestiones que sigo trabajando, pero bueno, ¿En eso qué momento fue se lo comunicas a tu familia? cuando ya no podía más, ¿Cuánto cuando tardaste en un decirles? un año, y fue porque ya estaba cargando mucho a una persona de eso, ¿no? El tener constantemente que cuidar mis lesiones, que cuidarme, que ponerme alcohol, que leerme, que, o sea, que cuidarme las noches, levantarse todas las noches cuando esté gritando, sí ya se complicó mucho mi relación y era como, se lo dices porque tienes que ir al doctor. Te decía que ni siquiera se me ocurrió por la mente el si me embaracé o no, o sea, o si me contagió o me transmitió alguna enfermedad, ¿no? Simplemente era, me pasó y me quiero morir y hasta donde Claro. mi vida llegue, ¿no? Yo ya no quiero nada más. Hasta que pues esa persona me dijo, tienes que ir con tu mamá y decírselo, Rosa, ya no podemos más. Y voy con mi mamá y aún así no se lo dije a mi madre. No se lo dije hasta que ella misma se dio cuenta. Te decía, siempre he sido una persona como muy alegre y de repente verme como apagada y verme llorando y verme quejándome, sufriendo y además el no poderte lesionar porque tengo Ujú. que cuidarme. Pues sí, O sea, las fue lesiones te eran como un pivote, te aliviaban, eran un escape, ¿qué eran?
¿Por qué? ¿Qué Pues pasa yo ahí? creo que sí era una medida de lidiar contra esas emociones, contra esos pensamientos, ¿no? Como el querer despertar, el salirme de mi Ujú. cuerpo, ¿no? El no quiero estar aquí, porque no lo quieres, o sea, Ok. no quieres verte al espejo, no quieres tomarte una foto. Durante mucho tiempo he odiado las fotos, ¿no? O sea, estoy ahorita trabajando con un amigo, el volver a tomarte una selfie, a eso, ¿no? A tus sesiones y también el eso, ¿no? El no uso vestidos, por ejemplo, me cuesta el poner un vestido o ponerme tirantes, o sea, son como que ¿Sientes que te hace todavía, vulnerable? sí, siento todavía vulnerable o el todavía el tener que conciliar con con tu cuerpo al público, ajá, el volver a hacer uso, pero te digo, son como procesos que tenemos que seguir trabajando y pues finalmente voy con mi mamá, ella se da cuenta de todo eso y me dice, pues nos vamos ya al doctor, nos vamos ya. Y yo le tuve que decir evidentemente lo que pasó porque como toda mamá es, pues ¿quién te hizo eso, no? Tu expareja y ya me querían golpear al Fernando, que le mandamos muchos saludos. Y le tuvo que decir. Posteriormente a eso, pues obviamente me lleva al ginecólogo para que me hagan una revisión. Sí había pues una situación pues bastante fuerte con mi salud, con mis órganos reproductivos y te comentaba que pues no ahí acabó todo, ¿no? Sino también sufrí violencia obstétrica, casi nos dijeron a mi mamá y a mí que tenía cáncer de cuello uterino cuando no era cierto. Me sometieron a un tratamiento muy fuerte que la anestesia no me hizo efecto, me desmayé, me dolió mucho mi mamá llorando, el saber que eso es lo que yo no quería vivir, por eso no quería hablarlo Ujú. y finalmente lo Lo tuviste que hablas, hacer, tuvo que tuviste que pasar, enfrentarlo. pero un buen día, pues mi mamá creo que fue muy franca, ¿no? Al decirme el valor que tenía, ¿no? Porque creo que eso pasa, te quitan tu valor y tú te sientes como, estoy ocupando un espacio que no merezco, ¿no? Y el que mi mamá me diga, tú vales todavía, hija, o sea, tú todavía tienes una luz allá en el fondo, tienes una vida por delante, mereces volver a sonreír, a tener otra pareja, a concluir con tus sueños, ¿no? Creo que el que tu familia te empiece a volver a generar ese amor propio, me ayudó hasta que un 31 de diciembre de 2018 dije, ajá, hoy me voy a dormir temprano, me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a llamar a ver cómo voy en la universidad, voy a llamar a mi hermano para concluir con lo de Guay sin acoso. Este 2019 voy a presentar mi proyecto, voy a tomar materias y sí, 2019 fue creo que uno de mis años favoritos porque presenté Guay sin acoso, concluí mis créditos de la universidad, cargué como 8 materias, tomé mi clase de Derechos Humanos, que me ayudó bastante, volví a trabajar de becaria en la facultad, o sea, tomaba y terminé de becaria, conocí muchas personas, aprendí tanto y aprendí a volverme a querer. Y eso es lo más importante que yo siempre busco transmitir, el que después de una agresión podemos ser felices y podemos volver a recobrar ese cariño hacia nosotros. Y en tus compañeras, que porque tú empiezas a hablar en la universidad respecto del abuso y de qué protocolo existe, cómo nos enteramos, qué hacemos, ¿no? Porque tú Sí, desconocías y como tú desconocías, y desconocemos sí, todas. llevo una investigación, ¿no? A eso me refiero. Yo, Guay sin acoso, lo hice con grandes amigas que estudian antropología, comunicación social, psicología, derecho, literatura latinoamericana y educación. O sea, sí fue, armé mi grupo, incluso te decía con gente a la que yo le caía mal, como a mi amiga Luisa, decirle, yo te caigo mal, me caes mal, pero tú sabes mucho de este tema y me interesa mucho trabajar. Y logramos concluir en puntos, ya no somos grandes amigas, pero sí, nos ayudó toda nuestra formación. Quien estudia Derecho nos dijo, este es el código, esta es la ley de acceso a una vida libre de violencia de la mujer, Rosa. Quien estudia Psicología me dijo, mira, estos son las medidas que se necesitan. La de comunicación, vamos a hacer el diseño, los flyers, los videos, porque todo ha sido autogestivo, ¿eh? Sí. Quien estudia literatura, yo hago los comunicados, yo busco cómo transmitir el mejor lenguaje. Mi compañera de antropología vamos a investigar. Yo veo que es el programa de género, yo hablo con la doctora, todas hemos hecho un trabajo importante en Wadi Sin Acoso desde nuestras profesiones y fue un proyecto que hemos diseñado bien. O sea, buscar no ser revictimizantes y tampoco
atacar a la universidad, porque no es un problema directamente de la universidad, es un problema social, Claro. que sí la universidad tiene responsabilidades que debe de cumplir. Que no se reproduzca al interior. Exactamente, ¿no? Y prevenirla, atenderla y reparar el daño, ¿no? Junto con ellas llevamos como que ese tema de la reflexión. Hay grandes maestras igual en la facultad que estaban hablando de género, desde hace mucho, mucho rato atrás, que escuchamos, luego nosotras ya de manera autodidacta empezamos a leer, a investigar, porque no nos queda de otra, ¿no? El constantemente aprender como toda la vida, ¿no? Como hasta ahora. Y eso creamos Güey Sin Acoso. Y en nuestra primera presentación era nada más como que hablar, decir esto es el acoso, esto es hostigamiento, esto tú sepas qué hacer. ¿Y qué como pasa? Pedagógico prácticamente. Claro, ¿no? pero ¿qué pasa? Que detrás de una conferencia tiene que haber algo, abogados, psicólogos, porque en un espacio de conferencia puedes moverle las emociones a alguien. Puede que alguien no sepa que, y pasó mucho, alguien no sepa que toda su vida vivió bajo un abuso, bajo una violación, bajo constante acoso, hasta que tú lo nombras, porque la violencia no existe hasta que la nombras, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar del acoso, nos empezaron a llegar casos. Hola, yo hace 4 años sufrí esto y hasta el día de hoy nos mandan a veces anécdotas de hace 30 años, de hace 20 años, yo cuando estudié en tal año, yo actualmente, yo siendo profesora, yo como alumna, o sea, creo que es algo que todas las mujeres sufrimos y cuando tú ves una agrupación que por fin lo está nombrando y lo está encarando, obviamente lo apoyas, ¿no? Porque todas lo hemos sufrido, o sea, todas hemos experimentado de una u otra manera. En la universidad, en la calle, en el salón de clases, en la virtualidad ahora, todas hemos vivido algo de violencia, todas nos identificamos y todas queremos sanar y crear espacios libres de violencia, ¿no? Rosa, ¿y encontraste alguna estadística en la UADY que te permitiera, decimos todas, y lo sabemos porque, bueno, empíricamente, Sí, claro. Sí. no hay nadie Sí. con quien hayamos hablado de algún tipo de violencia, la económica, la psicológica, la física, Claro. pero ¿encuentran ustedes, logran realizar un censo como para saber, al menos de aquellas que se acercan, de cuáles son las cifras de violencia? Sí, de hecho, parte del programa de género de la propia universidad realizó una investigación completa sobre acoso y hostigamiento en los espacios universitarios a través de un grupo focal. De ahí nosotros empezamos a investigar. Luego, en el 2020, no a modo de hacer una estadística, pero sí a modo de visibilizar que existe un problema, hicimos los tendederos de denuncia. Y esos tendederos demostraron lo que tú mencionabas. Hay muchas cuestiones que son iguales, o sea, puedes ver ahí una dinámica de los profesores que hacen lo mismo, son muy repetitivos. Un patrón, un ¿no? patrón, exactamente, un patrón. Fueron más de 500 casos, como 520 casos que recopilamos. No, en toda la UADY, pero cosa de una semana. Y muchas los quitaron. O sea, hubieron lugares en los que se alcanzaron a quitar porque hubo un gran conflicto en el 2020 antes de la pandemia. De hecho, la pandemia como que cerró de tajo, ¿no? El proyecto que ya habíamos empezado. Era marzo, el mes de la mujer, sí, 8 de marzo, y se crearon tendederos muy fuertes. O sea, tenemos el registro ya. O sea, de esos más de 500 casos, tenemos un registro de quién es el principal agresor, cuáles son las principales conductas, en los años, quiénes son las víctimas, las facultades. Sí lo hemos estudiado y eso nos ha servido para decir si hay un antecedente, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos sirvió para crear ahorita una nueva propuesta de protocolo, diferente al que ya cuenta la universidad, que la universidad tiene, es un gran avance, fue la primera universidad en tener un protocolo, que fue un protocolo que tampoco lo aprobaron por voluntad propia, más bien se dio un caso de abuso sexual de un profesor en la Prepa 1. Y la familia y los estudiantes vinieron con nosotros como Güey Sin Acoso y nosotros llevamos ese tema a nivel mediático, pero también queremos decir que igual se llevó con la universidad, o sea, de las formas correctas, por decir, ¿no? Por el canal adecuado y no existió respuesta, no querían dar las cámaras, no querían que se llevaran al profesor cuando mandamos a la policía, entonces sí hubieron trabas y por eso nos manifestamos. Y hicimos una marcha con los estudiantes y los padres de familia hasta el edificio central y ahí fue cuando tomé el micrófono y dijimos, ¿es urgente? Ya, es más, es una emergencia el contar con un protocolo, porque nadie sabe qué hacer, ni siquiera, y actualmente los propios directores, las propias directivas
los profesores saben qué hacer ante un caso. Entonces, casi siempre nos hablan a nosotros para decir, me pasó esta situación, ¿qué hacemos? ¿No? Y mucho ni siquiera lo hacemos público. Hacemos público los casos sensibles que quieran hacerlo público y que es el único modo. Muchos nada más nos dedicamos a, bueno, este es el canal y vamos viendo cómo se va orillando, ¿no? Vamos, damos como asesoría. Y ahí a la semana siguiente se sometió a votación y bueno, al mes se aprobó. De hecho, un 4 Un de julio. protocolo Un propuesto 4, por, un 4 de o julio, sea, hoy hace curiosamente. que 3 años, Hoy hace 3 2 años, años. hoy hace tres Ahora ese años. protocolo, como todo documento, tiene que actualizarse, ¿no? O sea, porque la violencia avanza, entramos en una pandemia, entramos a las redes virtuales, no dice que no incluye la violencia digital, por ejemplo, no tiene medidas de protección, de reparación del daño, no existen otras formas de emitir una queja. Pasó lo de Sororidad Anáhuac, por ejemplo, y cuando un caso es público, ya aunque nadie denuncie tal cual, la universidad tiene una responsabilidad. Entonces empezamos a Tiene que meter actuar como como de oficio, ¿no? exactamente. Entonces ya metemos por ahí bastantes cosas en el nuevo protocolo y bueno, creo que eso es lo que ahora estamos haciendo como Guay Sin Acoso, el poder diseñar herramientas, el poder ser un espacio seguro para las víctimas. Casi no estamos como cuando empezamos a hacer denuncias públicas, ¿no? Porque hemos estado como trabajando vamos a esforzarnos en hacer herramientas que puedan servir para que sí pueda haber una justicia restaurativa y no punitivista dentro de la universidad. Y tú, este protocolo que ustedes tienen, que como bien dices, se debe actualizar y seguramente se irá actualizando claro, es lo conforme normal. también la reflexión se genere, ¿no? Porque hay eso que llaman las microviolencias, Sí. en las cuales uno mismo no logra o uno mismo las reproduce. Sí. En diversas áreas de la violencia. ¿Ustedes han tenido, se ha podido aplicar ese protocolo? Sí, hemos podido aplicar ese protocolo en algunos casos muy específicos, en otros no. Por ejemplo, cuando se trata de menores de edad, ¿no? Porque el protocolo dice que son inmaduros emocionales. Entonces, hay como Hay varias que cosas cuidarlos más, que protegerlos de la revictimización. claro, exactamente. O sea, sí hay, precisamente porque hemos llevado casos, vemos que el protocolo tiene bastantes áreas de oportunidad, por decir, no hay que actualizarse y es normal. O sea, también el protocolo que estamos presentando no es el mejor protocolo o el único. Constantemente se va a tener que ir actualizando a las demandas que estén cada año, Claro, cada 2 a años. la De hecho, realidad. se tienen que ir adaptando exactamente. Y eso pasa en otras universidades. De hecho, ya hay un UAC sin acoso, un Ecosur sin acoso, un UAE sin acoso. Se han replicado en toda la península, en escuelas particulares. Hemos ido, no sé, en la Intercultural de Quintana Roo, en Anáhuac, Marista, Modelo. O sea, hemos tenido bastante alcance de Guay Sin Acoso en el trabajo que hacemos a profundidad. Y eso es muy bueno, el que ya exista la reflexión. O sea, el saber que ya posicionamos que en la universidad hay violencia, que tienes derecho a tener una universidad segura, que hay canales para denunciar, ¿no? Y sobre todo que tienes pues el derecho a concluir tus estudios, ¿no? No tienes por qué salirte para no recibir la violencia. Las mujeres hemos estado excluidas de la vida pública, de una educación. Ahora que logramos acceder, como en el trabajo también, o como en la calle, pues tenemos que enfrentarnos con la violencia sexual. Entonces, lo que nos queda ahorita es que podamos habitar el espacio público de una manera segura. De una manera segura. Y bueno, ustedes están trabajando con los colectivos, tú das conferencias. Sí. ¿Cuál es para ti el objetivo o qué ves a futuro en tu vida y en tu activismo? Pues no se puede vivir todo el tiempo de activismo, eso es cierto. Yo me estoy formando como en historia, me gusta mucho el tema de género. Wadi sin acoso, queremos ya quitarle el Wadi y que se llame universidad segura, convertirla ya en una C que nos permita pues tener mayor alcance. Nosotras hasta el día de hoy nunca habíamos hablado de Wadi sin acoso como algo laboral, más bien nace como un activismo, pero sí hemos necesitado ahorita con el protocolo, no, fue un gran trabajo el conseguir apoyo para pagar el diseño del protocolo y sí hemos ya metido para financiamientos en esta ocasión, por primera vez metimos para financiamientos, queremos volverla a hacer. Y mi trabajo, yo trabajo tanto con Guay Sin Acoso como con otras organizaciones, siempre en el mismo eje, ¿no? Y me gusta el tema de género, es algo que lo he arropado y que creo que cualquier espacio en el cual pueda llevar esa agenda de género va a ser importante, ¿no? Pues muchísimas gracias por contarnos todo esto, porque sin duda es
es importante la gente que nos escucha, Sí. que entiendan, ¿no? Que entendamos todos. Yo te comentaba hace un momento bueno, mi generación, pues vivimos una violencia invisible en muchos ámbitos, pero que era una violencia no nada más aceptada, sino parte de. O sea, esa Sí. era la vida, así se vivía la vida, Sí. el acoso, el bullying, la persecución, la burla por las condiciones en las que estuvieras viviendo. Y yo veo tu generación y me lleno de orgullo y de Sí. esperanza en decir, bueno, no vendrán otras generaciones que replicarán esto, sino que además lo nombran y tiene que erradicarse, porque uno no tiene por qué vivir con Sí, violencia, ¿no? no tenemos derecho, es parte de nuestro derecho vivir una vida plena, llena de violencia. Y sí, como tú dices, yo igual sé que otro mundo es posible, sé que también hay compañeros que están aportando esta lucha, pero sí siento que somos las mujeres las que estamos viniendo a construir desde el suelo, desde las bases, ese modo de habitar, ¿no? Que lo estamos nombrando, que estamos luchando, que nos estamos aventando debates en Facebook, en la vida pública, y que todo suma, toda pequeña o grande acción está sumando para que podamos dejar un mundo más justo. De normalizar todo esto. Así es. Pues muchísimas gracias de nuevo, Rosa. No, Gracias por a venir, ti. gracias por compartirnos tu experiencia, que lo terrible de esto es que uno tenga que ser contundentemente violentado Sí. para poder despertar y no que trajéramos ya la conciencia. Confiamos en que las generaciones que vienen, en la tuya y las que vienen atrás, pues no tengan ni unos que violentar y otros que ser violentados. Así es, exactamente. Gracias, muchas No, a ti gracias, muchas Rosa. gracias y al Y público muchas también. gracias a ustedes por conectarse, muchas gracias por atender a esta plática que creemos que difunde una nueva forma de habitar para la mujer. Muchas gracias, yo soy Joana Campos, gracias Rosa Gracias, y Gio. muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana. El Transformador. Comunicación digital.